Muchas gracias. Antes que otra cosa, si de repente me oyen tosiendo muy fuerte, por favor, disculpen, me traigo una gripa, todo lo que da. También se oyen de repente a mis pajaritos, es que ya no los puedo callar ahorita, ¿no? Es la hora en la que cantan. El día de hoy, bueno, antes que nada les agradezco que estén aquí conmigo. Quiero platicarles un poquito de lo mucho que hemos hecho a lo largo de, pues ya, cerca de 30 años, ¿no? Y lo que les voy a presentar ahorita no es el resultado solamente de mi trabajo, es el resultado de todo un grupo de trabajo, incluyendo de mis estudiantes, que son muchos los que he tenido, y que todos ellos han contribuido con mucho. Dentro de ellos el mismo Jesús fue estudiante de maestría y de doctorado allá con nosotros. Entonces, bueno, pasamos a ver lo que es recursos pesqueros y variabilidad ambiental. Para entender lo que es la variabilidad ambiental, primero tenemos que entender cómo funciona el clima. Para esto se tienen que conocer los diferentes ciclos y fuentes de energía que se dan entre la atmósfera, la criosfera, la biosfera en general. Así, para entender el clima en la actualidad y poder predecir potenciales cambios hacia futuro, es necesario saber cómo ha estado el clima en el pasado y cuáles han sido los factores que han originado dichos cambios. Eso es bien importante, ¿no? Porque es muy común que nosotros oigamos que todo el mundo dice, el cambio climático, nos estamos calentando demasiado porque nosotros estamos afectando mucho al ambiente. Ahorita les voy a platicar varias cosas bien interesantes. Cuando nos vamos hacia lo que es la fuente primaria de energía, que es básicamente la energía solar, como principal fuente de movimiento y de vida en el planeta. Esta nos sirve para dar calor, nos da la luz, para la energía para los productores primarios, y con la fotosíntesis se libera el CO2, el oxígeno, sin el cual pues no existiría la vida, ¿no? La variabilidad, eso se nos debe quedar bien claro, la variabilidad es una propiedad intrínseca al sistema climático. Nosotros oímos mucho que los meteorólogos dicen, es que nunca le atina. Pues la verdad es que es muy difícil atinarle porque están envueltos tantas variables en la definición del clima que es muy difícil atinarle, la verdad, muy difícil. No es por falta de pericia, es porque hay muchísimas cosas que no conocemos, ¿no? Y bueno, el sistema climático está definido en gran medida por la posición del Sol en relación con la superficie del planeta. Nosotros conocemos ciclos que son para ustedes muy conocidos. Tenemos el día y la noche, lo vemos, ¿sí? Lo sentimos, lo vemos. Las mareas, los que vivimos en la costa, pues vemos cuando la marea sube y baja, ¿verdad? Y las estaciones del año porque las sentimos cuando hace frío y cuando hace calor. Esos son variaciones que son para nosotros muy obvias, ¿sí? Pero hay otras variaciones que no son fáciles de ser detectadas por el hombre y que afectan el ambiente físico en el cual están sometidos las poblaciones en general. Dentro de ellos está en los movimientos y geometrías del planeta, los ciclos de las manchas solares, la composición de la atmósfera terrestre. Para que se den una idea de lo que estoy hablando. Esta que está aquí es una composición que se hizo de fotografías que se tomaron del Sol por el satélite SOHO de la NASA. Y ustedes ven cómo cambia la composición de la parte superficial del Sol, de estar casi oscuro, quieto totalmente, a estar totalmente activo, ¿sí? Eso es parte del ciclo normal y eso forzosamente nos llega a nosotros, ¿sí? Siempre nos han dicho que hay una constante, la constante solar, y nos dicen que es la cantidad de radiación que nos llega al Sol, del Sol, perdón, que es poco más de 1000 watts por centímetro cuadrado, ¿sí? Esta fuente lo que menos tiene es constante, y no puede ser constante por todo esto que ustedes están viendo, esas imágenes que ustedes están viendo que son erupciones, que son esas manchas, que son... Lo que menos tiene el Sol es constancia, ¿sí? Por lo tanto, esa constante cambia muchísimo. Pero aparte hay otros movimientos que no nos los explicaron en la escuela. Nosotros nos dijeron que la Tierra giraba alrededor del Sol, siguiendo una forma, algunos nos dijeron que era circular y otros nos dijeron que era elíptica.
Pero no nos dijeron que esa forma circular o elíptica cambia cada 100.000 años, sigue un ciclo, y ese se llama de excentricidad. Y eso básicamente son fuerzas gravitacionales de otros planetas con respecto al sistema solar. Hay otro movimiento también que es la oblicuidad, que es la orientación. Nos han dicho que la Tierra gira alrededor del Sol medio inclinadita, ¿verdad? Pero no nos han dicho que esa inclinación cambia también, de repente está más paradito y de repente está más inclinado, y eso tiene un ciclo de 41.000 años. Y también nos han dicho que esa forma en la que se mueve se da la rotación es como un trompo, se comporta como un trompo, ¿sí? Y de repente ahorita el norte nos orientamos con la estrella polar, pero dentro de 22.000 años, 11.000 años, nos vamos a orientar con la estrella Vega, ¿sí? Porque el norte va a estar en otro lado, precisamente por este movimiento. Y finalmente todos estos movimientos son sumamente importantes y todos son movimientos astronómicos. ¿Y por qué son importantes? Pues porque básicamente influyen mucho en la cantidad de radiación que nos va a estar llegando. Ahora bien, unos señores, Kroll y Milankovitch, ya lo deben de saber, pues también el nombre es un ruso y un alemán, reconstruyeron esos movimientos, los simularon y los reconstruyeron, y hicieron la simulación, y miren lo que se ve aquí. Se ve exactamente lo mismo, las mismas movimientos, los mismos patrones que tenemos con las diferentes mediciones que se han hecho de temperatura, con los núcleos de hielo, con los isótopos de oxígeno 18 de la globigerina buloides, un dinoflagelado, ¿sí? Es exactamente el mismo comportamiento, muy similar, ¿sí? Entonces, esos movimientos son sumamente importantes. Por otro lado, todos los modelos climáticos, ahorita sobre todo entramos a ver cambio climático y salen hasta para aventar de cosas que están diciendo que se está calentando, nos estamos calentando, es el año más caliente, ¿sí? Y todo porque nosotros somos los malos de la película. Sin embargo, veamos la reconstrucción que se hizo aquí en el lado izquierdo. Estos son en miles de años, ¿sí? Y aquí donde están las subidas son interglaciales y donde están las bajadas son eras de hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué notan de entrada? ¿Qué notan con respecto a lo largo del tiempo? Pues que esto se está calentando, ¿no? Sí, fíjense cómo los interglaciales cada vez están más calientes, ¿sí? Entonces, este es el interglacial Emiano. En este estamos nosotros ahorita. Y es un pedacitito que ni siquiera le ha llegado a la cantidad de calor que había en el interglacial Emiano. ¿Cuándo apareció el hombre? Aquí tienen la flechita anaranjada que dice aparición del Homo sapiens, ¿sí? Si nosotros este pedazo, esta reconstrucción, perdón, creo que me fui para otro lado. Si nosotros esta reconstrucción la pasamos para acá abajo, nosotros vemos que se está calentando, ¿sí? Estamos viendo esto. Y es lo que les muestran cuando ven las proyecciones de temperatura, ¿sí? Pero, fíjense bien, la historia de la civilización se desarrolló o se ha desarrollado en este periodo, que es la parte negra, ¿sí? Entonces, la historia de la civilización, el desarrollo tecnológico que es o es uno de los causantes de que tengamos una capacidad de transformación muy alta, pues se dio mucho después, cuando ya la temperatura estaba caliente, ¿sí? No fue antes, fue después de que ya por sí misma la Tierra se estaba calentando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, fíjense, en 1760 empieza la era industrial. Antes de eso, el hombre no tenía la capacidad de transformación que tiene ahorita, ni para nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado
cuando nosotros escuchamos y vemos y decimos que el calentamiento, que somos muy malos y todo, pues sí somos malos, porque la verdad es que sí tenemos la capacidad de transformación muy grande, pero no tenemos la habilidad, la capacidad de hacer esos cambios tan enormes que se están presentando. Otro de los eventos que son bien importantes para la definición del clima son las manchas solares, que no son otra cosa que puntos en el sol, estos que están aquí, que son áreas en donde la cantidad de plasma que de repente está saliendo choca con parte del campo magnético del sol, que es como una telaraña, y detiene un poquito la velocidad. Entonces ahí se forman áreas un poquito más frías y por eso se ven esas manchas. Esas manchas tienen un ciclo y cuando hay muchas manchas solares nos llega más radiación, ¿sí? Si vemos son varios ciclos. El más conocido por nosotros es el ciclo de las manchas solares de 11 años, ¿sí? Que además está presente en muchos, el comportamiento de muchas especies, pero también hay un ciclo que es de 22 años, que tiene que ver con la polaridad magnética del Sol, y hay otro ciclo más largo, que es el responsable de la sequía que tenemos ahorita, que es el ciclo de Gleisberg, que es entre 85 y 100 años. Pues se fijan, hay muchas cosas que son muy importantes para la definición del clima. Otra que tiene mucha importancia son la composición de la atmósfera, la radiación solar visible y ultravioleta que nos llega, el infrarrojo, violeta, ultravioleta que nos llega, y solo de esa un 50% llega a la atmósfera superior. De ese solo un 10% es aprovechado en la fotosíntesis y el resto se regresa. El problema es que lo que se regresa es captado en esa longitud por gases de efecto invernadero, que son los clorofluorocarbonos, el metano, el vapor de el CO2X, que son los que pueden captar. Pero también hay otro evento que hace exactamente lo contrario, que son los aerosoles en la estratosfera, ¿sí? Porque ahí en esa es una franja donde hay mucha nubosidad y la temperatura es más fría. Entonces, este es causante de la reducción de entre el 5 y 7% de la radiación solar. Por el otro lado, la energía no nos llega totalmente pareja. Ustedes lo saben, en el Ecuador pues hay muchísima más radiación y en los polos mucho menos radiación. Esto es lo que origina una serie de parchecitos que son lo que nos dan la gran diversidad de los ecosistemas. Pero hay otras, a mí me gustaría que viéramos así rapidísimo, porque el tiempo es corto, de otros eventos y que ustedes vean, lo voy a ver así rapidísimo, pero quiero que ustedes se fijen en los valores de CO2, de temperatura y de las composiciones de los ecosistemas que vamos a ver en este momento. Las influencias externas, aparte de esas anteriores que vimos, están los meteoritos, las internas, la deriva continental, vulcanismo, continentalismo, las corrientes oceánicas, el campo magnético y, por supuesto, los efectos antropogénicos. Si vamos hacia atrás en el origen de la Tierra, hace 4.500 millones de años se formó la Tierra, el clima estaba sumamente caliente, ¿sí? Un alto vulcanismo y una cantidad muy grande de dióxido de carbono, había un efecto invernadero. Posteriormente, hace 3.800 millones de años, no voy a pasar por todas las eras, porque no nos alcanza el tiempo, me agarré las partes más interesantes. Hace 3.800 millones de años hay un decaimiento de la radiactividad y un enfriamiento global. Se da la primera formación de la corteza primitiva, la precipitación de vapor de agua forma lluvia y aquí se formaron los océanos. Hace 3.700 millones de años se origina la vida con los estromatolitos, cianobacterias en paquetitos que eran costras. Hay un alto consumo de CO2, hay liberación de oxígeno y hay disminución de efecto invernadero. Hace 3.500 millones de años se da la primera edad de hielo. Hay una reducción de CO2 que provocó el descenso de temperaturas congelando todo el planeta. Hace 2.900 millones de años retroceden los glaciales, el clima se volvió más cálido, las corrientes del Ecuador estaban llevando agua muy caliente, como ahorita está pasando. Nos brincamos hasta 800 y 550 millones de años en el Ediacárico, donde ya se está formando
vida ya más compleja, ¿sí? Fíjense la cantidad de oxígeno, un 8%, CO2, 4.500 partes, ¿sí? Por millón, la temperatura 17 grados centígrados. Aquí hay una extinción en masa de los estromatolitos, un alto contenido de CO2 y un efecto invernadero. ¿Sí? Aquí se forman los primeros eucariotes, ahí están las medusitas que fueron de los primeros que se formaron. Después viene un periodo que para nosotros nos es muy conocido porque todo el mundo vemos los trilobites, es el periodo del Cámbrico, en donde hay una explosión de vida, los primeros invertebrados muy complejos, una fuerte efecto invernadero, un clima cálido con una alta precipitación de carbonatos. Fíjense las temperaturas y el CO2, 485 millones de años en el Ordovícico, ¿sí? Ahí están ustedes viendo cómo va cambiando la composición, cómo va cambiando los ecosistemas, ¿sí? Después en el Silúrico, ¿sí? Hace 145 millones de años en el Cretácico, ¿sí? Cuando se da la edad de los dinosaurios, ¿sí? El CO2 mucho más bajo, ¿sí? Ahí es donde estamos, ya me perdí. ¿Sí? El CO2 mucho más bajo, 1700 partes por millón. Hace 76 millones de años en el Cenozoico. Vuelve a empezar a subir el CO2, la temperatura se mantiene primero temperaturas promedio y después temperaturas bajas. Luego, en el Paleoceno, el clima cálido, formación de la Antártida, ¿sí? En el Eoceno, los bosques templados extendiéndose hacia los polos. En el Oligoceno, un clima frío, otra vuelta, vuelven a formarse glaciales. En el Plioceno, cuando se da la era de los homínidos, ¿sí? Hay una constante fluctuación en el clima. Hace 2.3 millones de años, en el Pleistoceno, aparece el Australopithecus y empieza a expandirse la familia de los homínidos. Fíjense, hace 2.3 millones de años, ¿eh? Hace 10.000 años, en el Holoceno, hay clima cálido ya, ¿sí? Hacia el inicio del periodo. Y en este periodo es cuando empiezan a desarrollarse los instrumentos de transformación del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa que es bien interesante que veamos, nos han dicho muchas veces que estamos en una extinción masiva porque estamos extinguiendo todo, ¿sí? Por el efecto del hombre. Resulta que hasta ahorita ya vamos en la sexta, ni siquiera es la quinta, ya es la sexta extinción masiva. Y las extinciones fueron mucho más antes de que el hombre apareciera. Entonces, ¿qué nos está dejando de experiencia todo esto que estamos viendo? Que lo más común en el planeta Tierra son cambios muy fuertes en los ecosistemas antes de que el hombre apareciera. Yo no quiero decir, y se los aclaro mucho, yo no quiero decir que el hombre no es culpable de hacer cambios, no lo quiero decir. Lo que estoy diciendo, porque además no es cierto, el hombre puede transformar muchas cosas, pero lo que estoy diciendo es que la cantidad de energía que se necesita para cambiar la composición del clima de la Tierra es muchísimo más que la que el hombre puede generar, ¿sí? Si ustedes aquí observan, y esto es bien, bien interesante esta gráfica, si ustedes observan los colores azules que se ven ahí, son los cambios en la temperatura global, ¿sí? Desde hace 600 millones de años. Y lo que viene en negro es el CO2 atmosférico. Una va totalmente diferente a otra. O sea, no es el CO2 el único causante del cambio en las temperaturas. Por el otro lado, también nos han dicho, es que estamos deforestando demasiado y al estar deforestando demasiado, estamos generando una afectación muy fuerte en los ecosistemas. Claro, estamos afectando, eso es innegable. Pero ustedes saben que entre el 60 y 70% del O2 que se produce en la Tierra no es de los bosques, es del fitoplancton de los océanos.
Y curiosamente, al que nunca le hacemos caso es el fitoplancton. Y es el que contribuye con muchísimo más. El océano es el sumidero del CO2 y es el que produce la mayor cantidad de O2. Entonces, buena parte de nuestros mecanismos que estamos desarrollando para adaptarnos, creo que están un poco medio equivocados. Esto no se los voy a platicar, es una línea de tiempo que ya se las comenté. Y bueno, ¿qué pasa con la energía que nos va llegando? Una parte llega vía los océanos y se va a mezcla convectiva, a generación de olas, y a su vez ahí se disipa en calor. Por la ruta biológica se va el fitoplancton, al zooplancton, a peces forrajeros y a depredadores topes, y en cada uno de ellos pierde un poco por metabolismo basal. Por el otro lado, los efectos directos, pues viene la radiación que nos afecta a la temperatura atmosférica, a su vez nos genera esto cambios en la velocidad y dirección de los vientos, y a su vez cambios en la precipitación y las escurrentías. A su vez esto genera cambios en la salinidad, cambios en la cobertura de los hielos, cambios en la temperatura de los océanos, a su vez genera turbulencia y a su vez genera corrientes. Todo este ambiente es en el que están sometidas las poblaciones. ¿Sí? Si nosotros hacemos una reconstrucción de la temperatura, este es un trabajo publicado en el 98, de la temperatura a nivel mundial del medio marino y de la atmósfera. Y pues si se fijan, va hacia arriba. Si la descomponemos en escalas, aquí está el periodograma, van las escalas desde tendencia a largo plazo, variación decadal y variación interanual. Y aquí lo que vemos es que todas estas se embonan, se suben una sobre otra, y por eso nos dan eventos cada vez más dramáticos en la fuerza. ¿Sí? Si nosotros esto lo traducimos en escalas, ay Dios mío, con esto. Si lo traducimos en escalas, podemos ver el clima, las escalas de variación climática, estacional, interanual, de régimen y geológica. Ahí están los periodos, los factores que influyen y las respuestas biológicas de las poblaciones. Por el otro lado, todo esto, se lo estoy pasando rápido, esto yo lo publiqué en un libro. Está libre el libro, lo pueden ustedes encontrar en el ResearchGate, ahí está el libro, y ahí pueden ver todo esto, ¿no? En escalas espaciales tenemos microescala, mesoescala, regional, a nivel de cuenca y a nivel global, ¿sí? Dependiendo de qué tanto ocupan en cada región. Las que para nosotros son más conocidas, la escala de Cuenca, por ejemplo, evento Niño, que es de los más comunes para nosotros, la oscilación del noratlántico, que no es tan común, ¿sí? El Niño de Benguela, que también no es tan común, pero son variaciones en escala de cuencas. Las especies también tienen una serie de respuestas a esa variabilidad, y las respuestas van desde segundos a milenios, y también dependen de adaptaciones morfológicas, fisiológicas, hasta sustitución de ecosistemas. Esta es una representación de la respuesta que pueden tener los organismos ante estos cambios, ¿sí? La cantidad de respuesta que va desde bioquímicos, cambios bioquímicos, de instinto y reflejo, aprendizaje, hormonales, morfogenéticos, demográficos, aquí entramos ya en la parte de poblaciones, en escala de tiempo ya ecológica, cambios evolutivos, reemplazamiento de especies y reemplazamiento de grupos. ¿Sí? Eso es bien importante que nosotros lo entendamos ahorita si nosotros queremos realmente tratar de adaptarnos a ese cambio. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en el cambio climático y por qué no en las otras escalas? Porque es el que nos está poniendo ahorita en jaque en muchos recursos, ¿sí? ¿A qué le llamamos cambio climático? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
El cambio del clima es, o sea, el cambio climático global es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la Tierra y que se suma a la variabilidad natural del clima, ¿sí? Ahora, ¿a qué llamamos calentamiento global? Son dos cosas diferentes. El cambio climático puede ser enfriamientos y calentamientos. Calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura de la atmósfera y el océano, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en la gráfica de acá, que son, el rosita son las proyecciones del IPCC, del panel del cambio climático global. ¿Sí? Todos los modelos climáticos pronostican elevaciones en la temperatura a nivel medio del mar para el 2100. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuáles sean las causas, nosotros tenemos que buscar formas de conocer cómo están respondiendo las poblaciones para tratar de adaptarnos. La verdad, yo me siento medio pesimista cuando hablan de mitigación, ¿sí? La verdad yo sí me siento medio pesimista por lo mismo que les comenté. O sea, la cantidad de energía que se requiere para esos cambios son muy, muy altas. Y aun cuando se comprometan todos los países a que disminuyan el CO2 y todo lo que ustedes quieran, la dinámica de calor que viene ya no la podemos parar. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cómo nos adaptamos, porque si no nos adaptamos como especie podemos perecer. ¿Sí? Estos cambios nos muestran cómo van a ser los diferentes cambios desde la parte física, ¿sí? Y a su vez van a generar cambios en los organismos como cambios en el tamaño del cuerpo, reproducción, producción primaria, hábitats, a nivel poblacional, cambios en las poblaciones, en la abundancia, la distribución, a nivel de ecosistemas, cambios en las comunidades, en la estructura de las comunidades, en las interacciones tróficas, en la biodiversidad, ¿sí? Y cambios, esos a su vez van a generar cambios económicos y por lo tanto afectaciones a nuestra seguridad alimentaria. El calentamiento global va a generar cambios en la composición de los ecosistemas, haciendo más tropicales las zonas templadas y casi desapareciendo las zonas boreales. Esto que ustedes ven aquí es una proyección que hicieron Ramírez y colaboradores, en donde encuentran 6 hotspots, puntos de donde está la mayor cantidad de biodiversidad, que son muy importantes cuidarlos, y uno de ellos está precisamente aquí en México, en la parte del Pacífico. Ya se han observado cambios en la distribución de muchas especies, de distribución de peces, en distribución de crustáceos, contracciones. El calentamiento global a su vez está afectando estacionalidad de los procesos biológicos, alterando tramas tróficas. Está generando muchos cambios ya. En términos de producción alimentaria, los peces y bueno, los invertebrados se han convertido cada vez en una fuente más importante de alimento, especialmente en las costas en países en desarrollo. México es uno de los países que poco utiliza su alimento. Y es bien curioso. A mí me tocó estar en varias reuniones de la FAO, donde estaba gente que trabaja con lo del cambio climático, y ellos me decían, muchos países están volviendo a ver a México, porque la cantidad de alimento que tiene es muy alta, la cantidad de producción es muy alta. Pero México no le interesa estar yendo a las reuniones. Es increíble. Pero casi no iba a México a las reuniones que había de la FAO de cambio climático, donde se reunía toda la gente del PACLIN, donde se reunían y se tomaban decisiones. Lo que muchos de ellos me decían, ustedes están tirando demasiadas cosas, están desperdiciando demasiado, y eso a la larga les va a generar muchos problemas cuando empiece a escasear el alimento. Y bueno, una de las potenciales afectaciones que se prevé es la disminución de la producción de alimentos de origen marino, ¿sí? Entonces afectando la seguridad alimentaria. Ustedes ven aquí, estas son gráficas
que ya se están presentando. En algunas especies las capturas ya están bajando, mientras que otras especies que son favorecidas por zonas más tropicales se están viendo favorecidas, pero la mayoría están siendo ya afectadas. Es bien importante que nosotros conozcamos cómo se van a comportar esos recursos para que nosotros podamos hacer un manejo sustentable de ellos. Ya no podemos estar manejándolos como antes, en donde pensábamos que todo era estático igual. ¿Sí? Esta es una proyección que también hicieron Sean y colaboradores, en donde pronostican cómo va a caer la captura. Y si se fijan, todos los de color rojo, que son la parte tropical, todos van a tener caídas de alrededor del 50% de su producción. En la parte de México estamos hablando de alrededor de un 15% de pérdida en la producción. Y esta gráfica que está acá, se ve el crecimiento poblacional y se ve la producción de alimento para abajo totalmente y el crecimiento poblacional para arriba. Tenemos un problema serio. Muchas pesquerías están siendo aprovechadas a su límite. Eso le mete una presión todavía mayor, considerando que ya tienen la presión del estrés ambiental. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante. Necesitamos bajar la presión antropogénica sobre el uso de los recursos para que tengan una mayor capacidad de respuesta. ¿Sí? Además, las comunidades pesqueras situadas en la costa son las más susceptibles a ese cambio climático, ¿sí? Y en particular donde están en zonas de surgencia, que están muy expuestas a cambios relacionados con el clima. ¿Sí? Además, van a ser muy vulnerables al ascenso en el nivel del mar, ¿sí? Inundaciones, erosión costera, ¿sí? Las comunidades pobres, desafortunadamente, son las que van a sufrir más. Centroamérica y desde Belice a Panamá ya están mostrando cambios muy fuertes en sus capturas, incluyendo el langostino, incluyendo el camarón, que son de los principales recursos económicos. Ahora la pregunta es, ¿la acuacultura puede ser una alternativa? Pues sí y no, porque la acuacultura también va a ser influenciada por el cambio climático, ¿sí? Vamos a tener afectaciones en el abasto del pescado para su consumo y también a través de los precios de los bienes y servicios que se requieren para la acuacultura, ¿sí? El incremento estacional del calor a su vez también nos va a afectar en los periodos de siembra. Además, estos impactos van a ser más sentidos por los acuacultores pobres en las orillas, porque sus cultivos son son más superficiales y se secan más rápidamente, ¿sí? Entonces, sí van a verse afectaciones fuertes en la acuacultura también. Si nosotros vemos en general las escalas temporales rápidas de unos pocos años, vamos a ver cambios en fitoplancton, zooplancton, en escalas intermedias de unos pocos años a décadas, cambios en el reclutamiento de muchas especies en abundancias y en escalas temporales largas, cambios en la producción neta de los océanos y en las biomasas. Ahorita va a ser bien importante, aquí ahorita veo a una de mis estudiantes, Yasu, va a ser bien importante las lagunas costeras como áreas de refugio, ¿sí? Porque esas van a jugar un papel sumamente importante en la protección, porque tienen un suministro constante que les da el mangle. Entonces, esas lagunas ahorita son bien importantes para cuidarlas. ¿Cómo está la situación actual en México? En México no hay experiencia en planificación para la adaptación al cambio climático, ¿sí? Por varias razones. Una falta de información sobre la manera en cómo considerar la adaptación. Una segunda, en la incertidumbre sobre la interacción del cambio y otras presiones antrópicas. Y una tercera, el conocimiento no técnico limitado, o sea, la parte económica, jurídica, institucional, que no conoce los mecanismos para adaptarnos y generar herramientas para que logremos esa adaptación. Si el marco de adaptación ha de ser efectivo, debemos tener 4 pasos bien importantes: informar y concientizar sobre todo a los tomadores de decisiones, planificar, implementar acciones y evaluar.
Esto nos sugiere que el solo hecho de proporcionar información es parte de la adaptación que tenemos que tener y por consiguiente hacer las evaluaciones de impacto o vulnerabilidad son una parte bien importante del proceso de adaptación y aquí es donde las universidades tienen un papel bien importante para jugar en esta parte, ¿sí? Es bien importante que las universidades tomen acciones para que los estudiantes empiecen a involucrarse en este tipo de manejo. México se ubica dentro de los primeros 15 lugares de producción pesquera. Sin embargo, de acuerdo a unas proyecciones que hizo la gente de la UNAM y la gente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, se estima que va a haber una bajada de entre 4 y 5%, a diferencia de lo que yo les mostré en el anterior, y se pronostica que los efectos más graves van a ser para el camarón, que va a verse disminuido, y para la sardina, que también se va a ver disminuido. Son dos de las pesquerías más importantes de México. En el Golfo de California, la variabilidad interanual es la principal fuente de la variabilidad ambiental y los eventos censos son los más conocidos para nosotros. Eso hace que los organismos que viven en esta región, que es una región que se llama transicional, en algunos años se convierte en templada y en otros se convierte en tropical. Eso le da una grandísima ventaja. Son organismos que tienen condiciones euritermas, eurialinas, N cosas. Porque si no fuera así, no podrían soportar los cambios que se están presentando cada año. Entonces, eso hace que en el Golfo de California muchas especies van a lograr sobrevivir. Estos son datos que nosotros hemos estado trabajando. Estos son datos de nivel medio del mar, en donde ustedes ven un claro ascenso en el nivel medio del mar. Esta parte de abajo son los datos de temperatura superficial de mar desde 1952 hasta, bueno, y aquí la tenemos hasta el 2022, pero se me pasó cambiarla. Tenemos los datos del mareógrafo más antiguo que había aquí en el Golfo de California. Y una cosa que nos está mostrando es que la temporada cálida, esta que se ve acá, la temporada cálida del año se ha incrementado su duración a 1.5 meses más, ¿sí? Se ha hecho más caliente y los inviernos se han hecho más chiquitos. La producción primaria, por el otro lado, ha ido disminuyendo. En base a una serie de modelos que trabajamos, quienes saben, trabajaron varias gentes, ¿eh? Yo no hago esto, es un oceanógrafo que trabaja con nosotros, ojalá que yo lo supiera hacer. Con modelos del IPCC, se trabajó con 5 modelos del IPCC y todos nos pronostican elevaciones en las temperaturas para el 2100, ¿sí? Lástima que no lo puse aquí, pero para el verano, nosotros, para el invierno, nosotros vamos a tener las condiciones del verano que tenemos ahorita. Y para el invierno, condiciones muy, muy calientes, ¿sí? Estamos hablando de incrementos en la temperatura. Algunos modelos, como el modelo australiano, que es el más agresivo, nos habla de incrementos de 4 grados centígrados en la temperatura. Mientras que el modelo japonés nos habla de incrementos de 1.5 grados centígrados. Déjenme decirles que desafortunadamente con estos datos que nosotros les mostramos, esa temperatura ya se subió, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, sigue ciclos, ¿sí? Entonces necesitamos seguir monitoreando esto para ver si los ciclos vuelven a bajar y entonces tendríamos un periodo de enfriamiento. Si no, entonces se estaría elevando ya directamente. Entonces es parte de lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En el camarón, ¿qué hemos observado nosotros en el camarón? Conseguimos información desde 1960 para acá. Y, y lo que nosotros estamos viendo que el camarón tiene ciclos, está haciendo ciclos decadales, interanuales, incluso ciclos de régimen de 40 y tantos años. ¿Sí? Y el trabajo de acá de este lado es el del doctor Daniel Yuc, que en paz descanse. El doctor Yuc, él pronosticaba que pues, no iba a haber una afectación en el camarón. A diferencia de otros trabajos que se han hecho por diferentes autores donde todos sí hablan de afectaciones al camarón, ¿no? En el caso de nosotros, pues sí estamos viendo una afectación.
pero de muy largo plazo, porque viene desde 1962. En el caso de la sardina, también el trabajo de Chávez y el del doctor Yuc muestran que la sardina estaría siguiendo esos ciclos de régimen, ¿sí? Pero que no estaría viéndose afectada. Mientras que Saldívar en 2015 muestra esta gráfica que tienen ustedes aquí, en donde muestra que del 2035 a 2060 va a haber una caída en las capturas, pues una ligera subida y luego nuevamente caída. Este es el trabajo que nuestro grupo desarrolló, el doctor Nevares, ¿sí? En donde él está mostrando, hasta aquí vamos, la línea azul, que no se ve casi, pero la azul, son las capturas proyectadas con su modelo y la negra son las capturas observadas. Si ustedes se fijan, sigue bastante bien. Estos son datos reales y aquí están los simulados. Y esto es lo que proyecta el modelo del doctor. Entonces se ve oscilaciones, algo parecido a lo que presentó el doctor Yuc. La medusa bola de cañón, otra cosa totalmente diferente. La medusa bola de cañón es una especie que es muy favorecida por las condiciones calientes. Nosotros desarrollamos desde principios de que empezó la pesquería, llevamos a cabo los análisis. Jesús ahí andaba con todos los aguamaleros. Y a lo largo de muchos años hemos estado evaluando no nada más la parte poblacional, sino también la parte de la dinámica de las especies. Incluso ahorita ya estamos dándole un nuevo nombre a otra especie, está un artículo por salir ya, donde ya le damos otro nombre. Y además estamos mostrando que es una especie que tiene reversión, ¿sí? Que de juvenil, que cambia otra vuelta a pólipo. Y bueno, vemos los ciclos, que diga la distribución y vean ustedes cómo está cambiando. Esto es en el 2002 y esto es lo que pasaba en 2017. ¿Sí? Y por el otro lado, los modelos que desarrollamos están pronosticando incrementos en las capturas. Eso nos hace pensar que nosotros también hicimos una revisión de qué come la sardina y qué come las medusas, porque es algo que siempre traen pleito entre los sardineros y los aguamaleros. Y resulta que tienen una fuerte competencia por alimento los dos, y además compiten en espacio. La sardina es una altísima estructuradora, es muy voraz, altamente estructuradora de los ecosistemas. Y si se ve que los productores primarios van a estar disminuyendo, los productores secundarios también, la medusa y la sardina van a competir. La sardina va a salir perdiendo porque no le gusta el agua caliente. Y la medusa sí le gusta. Entonces, esto va a tener una afectación hacia los depredadores topes. Entonces, vamos a ver nosotros en un futuro, si esto es cierto, un efecto bottom-up, y entonces vamos a ver un océano como parecido a esto. Esta es una foto, un océano gelatinoso, ¿sí? Por suerte, es una pesquería que tiene muy altos rendimientos y genera muchos empleos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Quiero comentarles mis colaboradores, todos esos son mis colaboradores. Parte de ellos, me faltan muchos ahí, pero si ustedes se fijan, somos muchas instituciones que estamos trabajando en conjunto y también muchísimas disciplinas que estamos trabajando en conjunto, ¿sí? Este es mi correo y mi celular por cualquier cosa que se les ofrezca. Y eso es todo por mi parte.